nuevamente estar con ustedes, hermanos, en este día sábado para el estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática por el tema por el pastor Rubén Tenorio. Pero antes de eso vamos a tener un canto. Se titula Jesús busca amigos. Bienvenidos. Mis hermanos y amigos, nuevamente felices de encontrarnos ante la bendición del sábado y felices de poder estar unidos en la palabra de Dios y en el estudio de la escuela sabática. La semana pasada estudiamos la primera parte de este tema, que era sobre cómo entender los pasajes difíciles de la Escritura. Y hoy vamos con la parte segunda de este tema, que es sobre cómo enseñar los pasajes difíciles. Así que hay dos partes. La semana pasada, cómo entenderlos, qué actitud tener para entenderlos, y hoy, cómo enseñar los pasajes difíciles de la Escritura. Y vamos a tomar como ejemplo de enseñanza a Jesús. Y quiero dirigirles a ustedes al libro de Lucas, capítulo 24, donde nosotros encontramos, después de la resurrección de Jesús, a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Y cuando ellos iban, Jesús se les acercó. Y vamos a leer desde el versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, es el único que no sabe lo que está pasando. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que esto ha acontecido, o sea, que era el domingo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, aquí vemos la historia que ya conocemos. Estos discípulos de Emaús habían estado con Jesús.
Jesús muchas veces le había explicado a los discípulos que era necesario que Él muriera. Y también le había explicado que Él iba a resucitar. Pero los discípulos estaban con la mente cerrada. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban concentrados en una manera de pensamiento, en una enseñanza que ellos habían aprendido anteriormente y que ellos no querían abandonarla, se aferraban a esa enseñanza, a esa forma como habían entendido las cosas. Y por esa razón, aunque Jesús les había explicado varias veces y le había dicho que Él iba a morir, que iba a resucitar, ellos no lo entendían. Y por eso cuando Jesús murió estaban todos turbados y consternados. Pero ahora Jesús les dice, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos le vuelven otra vez a repetir la misma historia. Bueno, estamos como que decepcionados porque pensábamos que este hombre que era profeta, este Jesús Nazareno, que era poderoso, resulta que fue muerto y es el tercer día y pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y vemos aquí ahora la respuesta de Jesús en el versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí Jesús utiliza dos expresiones. La palabra anontos en griego, que significa insensatos, y la palabra bradus, que significa tardos. Ahora, estas dos palabras, la palabra insensato en griego realmente significa faltos de inteligencia. En otras palabras, ellos no estaban estudiando inteligentemente las Escrituras, o no las estaban escuchando inteligentemente. Los conceptos que ellos tenían, que habían aprendido y que ellos querían mantenerlos, no los dejaban aprender los nuevos conceptos que Jesús les había enseñado acerca del Mesías. Así que se aferraban a los conceptos antiguos. Cuando nos aferramos a un concepto antiguo que esté equivocado, nuestra mente no va a tener la inteligencia, no nos va a permitir que podamos aprender un nuevo enfoque hacia esos textos difíciles. Y el término bradus, que significa lentos para comprender. Lentos para comprender. En otras palabras, a menudo nuestros conceptos que tenemos no nos permiten aprender con presteza, con rapidez, las cosas que se nos desean enseñar. Ahora, ¿qué hizo Jesús para poder abrirles el entendimiento a estos dos discípulos? Y dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora Jesús les está recordando algo que ya les había dicho. ¿Acaso no recuerdan que era necesario que el Cristo, el ungido, tenía que pasar por estas cosas para luego llegar a ser glorificado? Entonces, con esta frase introductoria Jesús dice en el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí vemos la clave para poder enseñar correctamente, para poder enseñar los textos difíciles. En primer lugar, Jesús dice, comenzó con Moisés, desde el mismo principio. ¿Qué era lo que Moisés había enseñado acerca del Mesías? ¿Qué es lo que Moisés había dicho? ¿Qué se había escrito en los libros de Moisés? Y luego dice, y también con los profetas. ¿Qué eran lo que los profetas habían escrito acerca del Mesías? Entonces, me gusta la expresión que utiliza aquí, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué significa que les declaraba en todas las escrituras? Que Jesús no solamente tomó algunos pasajes o les enseñó parcialmente lo que quería enseñarles acerca del Mesías, sino que él recorrió toda la escritura buscando todos los pasajes que enseñaban acerca de lo que la experiencia de lo que iba a pasar con el Mesías,
para que ellos pudieran comprender. En otras palabras, si nosotros vamos a enseñar la Escritura, tenemos que tomar no solamente una parte para entender una doctrina, sino tenemos que tomar varios pasajes o todos los pasajes de la Escritura que enseñan sobre esta verdad, a fin de que estos pasajes nos ayuden a poder enseñar y que otros puedan entender correctamente. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús les enseñó de esta manera? Les declaró todos los pasajes, todo lo que decían las Sagradas Escrituras. Cuando aquí dice lo que Moisés decía, recuerdan que Moisés y los profetas se refieren al Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de él. Y entonces, lo que dice en el versículo 32, ¿cuál fue la reacción de estos discípulos? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Qué interesante declaración. No ardía. En otras palabras, no se quemaba nuestro corazón. Cuando nosotros vemos esta expresión en el griego, no ardía nuestro corazón en nosotros, tenemos el verbo caío en griego, que significa encender el fuego, poner a arder algo. Quiere decir que cuando uno enseña la Escritura de la forma correcta, tomando todos los pasajes y explicándolos unos con otros, entonces vamos a poder encender en las personas el fuego para que ellos tengan interés de seguir aprendiendo y de seguir conociendo más acerca de las Escrituras. Así que, si nosotros deseamos enseñar los pasajes difíciles, no hay que tomar un solo pasaje. Necesitamos tomar todos los pasajes que nos hablan acerca de este mismo tema y enseñarlos correctamente, de acuerdo al contexto, cómo unos se relacionan con otros para formar totalmente una doctrina o una enseñanza que queremos transmitir a otras personas. Así que, tomando este método de Jesús, que es tomar todos los pasajes de la Escritura y entonces explicarlos correctamente, vamos a poner algunos ejemplos sobre algunos de los temas difíciles y cómo nosotros los podemos comprender. Y vamos con el primer ejemplo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Aquí encontramos un pasaje difícil de entender. Jesús dice en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí tenemos una expresión que vamos a tratar de entender. ¿Qué significa la ley y los profetas? Bueno, algunas personas enseñaban, yo cuando era joven, recuerdo que se decía que allí se estaba hablando acerca de los 10 mandamientos. Jesús estaba diciendo, yo no vine a cambiar, a transgredir, vine a cumplir los 10 mandamientos. Pero cuando vemos la expresión, la ley y los profetas, ¿será que se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos? Tenemos que entender qué significa la expresión, la ley y los profetas. En otras palabras, ¿de qué está hablando ahí? ¿De cuánto está hablando allí? Y para poder entender vamos a hacer lo mismo que hacía Jesús. Vamos a tomar otros pasajes que nos hablan y que nos explican acerca de esta expresión de la ley y los profetas. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer en el versículo 44. Y aquí vamos a encontrar que en los tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento, que eran las Escrituras, porque el Nuevo Testamento no existía, estaba dividido en 3 partes, en 3 secciones, que Jesús aquí las menciona. Dice Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Otra vez encontramos aquí el mismo sentido que estamos explicando. Para que Jesús pudiese explicarles las escrituras, Él utilizó todo lo que estaba escrito de Él en estas tres secciones. En la ley, que Jesús aquí le llama la ley de Moisés. Quiere decir que la ley de Moisés abarcaba todos los escritos de Moisés, desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Tenemos también allí los profetas. Bueno, los profetas hablaron también del Mesías. Todos los profetas, tanto mayores como los profetas menores. Y la otra sección que encontramos aquí, que son los salmos, que se refiere mayormente a la literatura poética. Pues ahí también hablaba de Jesús. Ahora, Jesús lo utilizó aquí para enseñarles las escrituras, y al enseñarles de esta manera, dice el pasaje, les abrió el entendimiento. Así que estamos viendo que la expresión ley, o la ley de Moisés y los profetas, no se refiere a los 10 mandamientos. Se refiere tanto a los escritos de Moisés como a los escritos de todos los profetas. Así que cuando Jesús está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, Jesús está diciendo, no penséis que vine a abrogar lo que fue escrito por Moisés o lo que fue escrito por los profetas. Y no está hablando acerca de los 10 mandamientos, sino de todos los escritos, tanto de Moisés como de los profetas. Ahora, cuando vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45, encontramos otra vez aquí la misma expresión, la ley y los profetas. Dice Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Aquí nuevamente encontramos la expresión. Natanael le dice, hemos encontrado, ¿a quién? Aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Así que Natanael, en referencia a Felipe, dice, bueno, hemos encontrado aquel de quien se escribió en el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento ya lo hemos encontrado. Y resulta que este es Jesús de Nazaret. Nuevamente aquí este pasaje nos enseña que la expresión la ley y los profetas se está refiriendo a los escritos de Moisés, a los escritos de los profetas, y en Jesús hace referencia también a los salmos. En otras palabras, Jesús no vino a abrogar lo que fue escrito acerca de él. Ahora, él vino, más bien dice, a cumplir. Ahora, también vimos allí en Lucas capítulo 24, hace unos momentos, en el versículo 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que aquí encontramos nuevamente que esta expresión, la ley y los profetas, se refiere a todos los escritos de Moisés y también a los escritos de los profetas, y Jesús también hace mención que a los salmos, en otras palabras, a todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar, sino a cumplir, aquí hay dos palabras importantes. No las vamos a estudiar hoy completamente, pero vamos a mencionarlas. Abrogar y cumplir. ¿Por qué abrogar y por qué cumplir? Bueno, porque Jesús está enseñando que algo no se puede abrogar, sino hasta que ya se haya cumplido. En otras palabras, algo no puede ser abrogado, no puede ser quitado, sino hasta que ya se haya cumplido.
Pero Jesús reconoce también que lo que se escribió acerca de él en el Antiguo Testamento, lo que se escribió acerca de la ley en el Antiguo Testamento, también tiene un tiempo. Y vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Bien, aquí Jesús está hablando de una época. En otras palabras, la época de la ley y los profetas, o como ya hemos aprendido, la época del Antiguo Testamento llegó hasta Juan el Bautista. Así que el Antiguo Testamento tuvo su tiempo, el Antiguo Testamento tuvo su época. Y entonces Jesús dice en la siguiente parte, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y el versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí pareciera que hubiera un pasaje un poco contradictorio, porque mientras Jesús está diciendo que la época del Antiguo Testamento llegó hasta Juan, por otro lado está diciendo que antes va a pasar el cielo y la tierra a que se frustre la ley, o un tilde o una jota de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de que no he venido a abrogar, o hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará la ley, como dice Mateo 5, Jesús no está diciendo que lo que se escribió en el Antiguo Testamento no puede ser abrogado. Jesús está diciendo que nada puede ser abrogado sino hasta que sea cumplido. En otras palabras, cuando Jesús viene a cumplir las cosas del Antiguo Testamento, al ser cumplidas en Jesús, entonces ya encontraron su cumplimiento y por lo tanto se vuelven obsoletas. Y esa época del Antiguo Testamento que había anunciado acerca de Jesús y que había presentado a través de ritos, de símbolos a Jesús, llegó hasta el tiempo de Juan el Bautista. Por lo tanto, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, nada puede ser abrogado, nada puede ser quitado de la ley, ni siquiera una jota, ni un tilde, ni un acento, hasta que todo encuentre su cumplimiento. Así que cuando entendemos este pasaje de esta forma, tomando en cuenta los diferentes pasajes del Nuevo Testamento, entonces llegamos a la conclusión que Jesús está diciendo que todo lo que se escribió acerca de la ley, acerca de él en el Antiguo Testamento, no podía ser quitado sino hasta que sea cumplido en Jesús. Cuando encuentra su cumplimiento en Jesús, entonces muchas cosas llegan a ser obsoletas, muchas cosas ya pertenecen a otro tiempo, a otra época, que Jesús dice que llegó hasta Juan. Y desde Juan en adelante comienza la época o el tiempo del Mesías. Bueno, hay mucho más que decir acerca de esto, pero estos pasajes nos ayudan a entender esta expresión, principalmente, qué significa la ley y los profetas. Y vamos a otro de los pasajes difíciles de la Escritura. Y vamos a hablar acerca de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y vamos a estudiar qué significa que Jesús es el Señor del sábado. Bueno, de acuerdo al contexto de ser el Señor en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, significa que Jesús es el dueño del sábado. Él creó el sábado, Él es el dueño del sábado, Él es el que dice qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en sábado. Él es el que dice hasta cuándo va a durar el sábado. Ahora, muchos cristianos han tomado la postura de que Jesús abolió
el sábado. Jesús abolió la observancia del sábado. Que con la muerte de Jesús, el sábado quedó abolido. En otras palabras, después de la resurrección, ya hay un nuevo día para guardar, el sábado queda abolido y ahora el día de la resurrección, que es el primer día de la semana, el domingo, es el día de la adoración. Ahora, algunos también dicen que en el tiempo de los apóstoles ya no guardaban el sábado. Y que si es verdad que Pablo se reunía los sábados era porque los judíos se reunían en la sinagoga. Y por esa razón Pablo iba el sábado a la sinagoga, porque era el día de los judíos, pero no era el día de Pablo, porque ya Jesús lo había abolido. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura cuando nosotros vemos en el contexto a Jesús como el Señor del sábado y también a los apóstoles, si todavía ellos siguen manteniendo la observancia del sábado. Y vamos a ver una de las declaraciones más importantes de Jesús acerca del sábado. Y vamos a Mateo capítulo 24, donde tenemos nosotros el sermón profético. Bueno, todos sabemos que este sermón profético de Mateo 24 se estaba refiriendo a dos grandes eventos. ¿Cuáles son esos dos grandes eventos? Bueno, recordemos que los discípulos le enseñaron a Jesús el templo, según el versículo 1. Y en el versículo 3, después de que Jesús le dijo que el templo iba a ser destruido, versículo 2, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que estaban preguntando era que Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido. Versículo 2, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos, ¿cuándo va a ocurrir esto de que el templo va a ser destruido? Pero no solamente estaban preguntando del templo, también estaban hablando, dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que aquí están abarcando dos grandes eventos. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Cuando tú vengas y del fin del mundo. Bueno, se entiende que la venida de Jesús y el fin del mundo se refieren a la misma cosa, porque el fin del mundo va a ocurrir cuando Jesús venga. Entonces Jesús da este sermón profético. Y este sermón profético se aplica tanto a la destrucción de Jerusalén en el año 70, como también a la destrucción del mundo, que todavía no ha ocurrido, y a la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué declaración hace Jesús sobre el sábado en relación a estos dos eventos? Bueno, vamos al versículo 20. Jesús habla acerca de una persecución, y él dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sabatón, en griego, ni en sábado. ¿Por qué Jesús hace esta declaración? Si algunos dicen que el sábado iba a ser abolido con la resurrección de Jesús. Ahora Jesús está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Él dice que iba a haber una huida. Y él dice, oren para que esta huida, la destrucción de Jerusalén, que el año 70, no sea ni en invierno, bueno, el invierno era muy frío, sigue siendo frío en Palestina, ni en sábado. ¿Por qué Jesús está diciendo que la huida no sea en sábado, que ellos traten de mantener la solemnidad del sábado y que le pidan a Dios que no sea en sábado en que los persigan? ¿Por qué Jesús no le dijo, bueno, oren para que vuestra huida no sea en domingo, primer día de la semana, porque ese va a ser el día de la solemnidad? ¿Por qué Jesús, si ya el domingo iba a ser abolido en la resurrección, por qué Jesús está diciendo que oren para que en el año 70, cuando venga la destrucción de Jerusalén, la huida no sea en sábado? Bueno, eso nos muestra que Jesús está ordenando que la solemnidad del sábado iba a continuar aún después de su muerte hasta el año 70. Pero este versículo no solamente se aplica al año 70, como ya vimos en el contexto de los primeros versículos, se aplica también al fin del mundo de la venida de Jesús. Bueno, en el fin del mundo también va a haber una persecución y los cristianos tendrán que huir.
Y Jesús estaba diciendo que también para el fin del mundo nosotros oremos para que nuestra huida no sea en sábado. Entonces, este versículo nos enseña que contrariamente a lo que muchos creen, Jesús no está enseñando que con su muerte, con su resurrección, Él iba a establecer un nuevo día de reposo, sino que la solemnidad del sábado iba a continuar hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 y hasta el fin del mundo. Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta. En cuanto a si los apóstoles realmente guardaban el sábado porque iban a la sinagoga y los judíos lo guardaban el sábado, pero ellos ya guardaban el domingo. Bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Y aquí vamos a encontrar nosotros, cuando Pablo llega a la ciudad de Antioquía, dice Hechos 13, 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, que explicamos que era el Antiguo Testamento, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En otras palabras, los estaban ellos invitando a que compartieran la palabra de Dios. Entonces, Pablo les empieza a compartir la palabra de Dios. Y al compartir la palabra de Dios, Pablo introduce el tema del Mesías. Y introduce también a Jesús como el Mesías. Y sabemos que esto, como ya vimos en otras ocasiones, era un tema que a muchos judíos no les gustaba. Así que la mayoría de estos judíos no estuvieron contentos con la predicación de Pablo aquel sábado. Y entonces aquí viene lo más interesante. Dice en el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, pero aquí no está hablando ya de los judíos, aquí está hablando de los gentiles. Y esto fue cuando ellos ya habían salido de la sinagoga. En otras palabras, los gentiles esperaron a que salieran y ellos ahora son los que le rogaron, dice, que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Ahora, ¿por qué los gentiles le piden a Pablo que el siguiente sábado les hable de estas cosas? Bueno, recordamos que los gentiles no guardaban el sábado. Y ellos indudablemente sabían que los judíos guardaban el sábado. Y alguien podría decir, bueno, les pidieron porque los judíos lo guardaban. Y ellos pensarían que Pablo lo guardaba porque Pablo había ido a la sinagoga. Pero si Pablo realmente no guardaba el sábado, sino guardaba el primer día de la semana, como algunos creen, entonces Pablo les debió haber dicho a los gentiles, bueno, miren, el próximo sábado no nos vamos a reunir en la sinagoga porque aquí ya nosotros no fuimos muy bienvenidos. El próximo sábado nos vamos a reunir el domingo, que es el día en que nosotros adoramos, que es el día del Señor ahora, ya no es el sábado, ahora para nosotros es el día del Señor. Pero vamos a ver aquí que no pasó de esa manera. Dice aquí el versículo 44. El siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Así que ya no eran ahora los judíos, ahora Pablo les estaba enseñando a los gentiles. Pero Pablo no les dijo, vengan el primer día de la semana, sino que el siguiente día de sábado, Pablo ahora a los gentiles, ya no a los judíos estaban allá en su sinagoga, ahora casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Si Pablo no hubiera guardado el sábado, entonces ahí Pablo tenía una oportunidad para haberles dicho, miren, la próxima reunión ya no es con los judíos, ellos guardan el sábado, va a ser ahora con los gentiles, los cristianos y los gentiles, ahora guardamos el primer día de la semana. Pero no fue así, sino que ellos se reunieron, casi toda la ciudad, los gentiles se reunieron el siguiente sábado. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando los judíos se dieron cuenta? Dice el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario
que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así que encontramos aquí que Pablo le dice a los judíos, miren, yo ya no voy a ir con ustedes. Ya no voy a ir con ustedes a la sinagoga, porque ustedes, en lugar de aceptar la palabra de Dios, la rechazaron. Ahora nosotros vamos a reunirnos con los gentiles. ¿Cuándo? No iba a ser el primer día. Ellos se seguían reuniendo el sábado. ¿Por qué? Porque los apóstoles guardaban también el sábado, porque ellos habían entendido las palabras de Jesús, de que aún el sábado iba a continuar hasta la destrucción de Jerusalén y hasta el fin del mundo. Y vamos a ver otro pasaje también donde encontramos que Pablo no se reúne realmente en la sinagoga. Y vamos ahora al Hechos capítulo 16. Y aquí vemos otra ciudad, que es la ciudad de Filipo, en el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Noten ustedes que aquí Pablo tuvo esta reunión, no dice que fue en la sinagoga, no dice que estaba con los judíos. Aquí dice que fue un día de sábado donde Pablo invitó a las mujeres a un lugar donde se reunían para orar, y allí les habló a ellas. Y vamos a ver aquí el resultado en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue a bautizar y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, entrad en mi casa y posad, y allí no os obligó a quedarnos. Así que aquí vemos otro incidente que no es en la sinagoga, sino es con un grupo de mujeres gentiles que se habían reunido fuera de la ciudad, en un lugar donde se hacía la oración. Porque esta mujer dice aquí, ¿verdad?, indudablemente que no era judía. Porque lo que se dice aquí que era una mujer que adoraba a Dios. Y ahora Pablo le lleva la verdad del Evangelio. Y entonces esta mujer se convierte y también es bautizada. Así que cuando vemos estos pasajes y muchos más, podemos entender mejor el hecho de que Jesús es el Señor del sábado. ¿Qué quiere decir? Fue Jesús el que decidió hasta cuándo iba a continuar la solemnidad del sábado. Y como ya vimos en Mateo capítulo 24, 20, la solemnidad del sábado iba a continuar después de su muerte, después de su resurrección, aún hasta el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de la muerte de Jesús, y aún hasta el fin del mundo. Jesús dice, sigan orando para mantener la solemnidad del sábado. Y vamos con el último de los temas difíciles que vamos a estudiar. Claro que hay muchos temas difíciles. Vamos a hablar acerca del tema de la justificación. A menudo cuando se habla de la justificación, muchos dicen, bueno, solo somos justificados por la fe. Y hay que tener fe y con eso se alcanza completamente la justificación. Pero cuando vamos nosotros a la epístola de Romanos, a los escritos de Pablo y a los escritos de otros apóstoles, vamos a encontrar algo interesante que debemos comprender cuando no solo estudiamos un concepto de la justificación. Y es lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer pasaje nos enseña que la justificación viene por la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es que Dios nos ha regalado la salvación a todos los seres humanos. Pero eso no significa que todos los seres humanos, porque ya hay gracia, vamos a ser salvos. Bueno, esa es la parte de Dios, dar la gracia, ofrecer la salvación.
Pero viene la segunda parte de la justificación. Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, Pablo aquí dice que también somos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque la fe dice que nos da la entrada a la gracia. En otras palabras, la gracia de Dios ahí está. Pero aunque está la oferta, yo tengo que recibirla por medio de la fe. Y cuando yo tengo fe, entonces entro a la gracia y soy justificado. Pero aún más, en el mismo Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Aquí tenemos el tercer concepto. Justificación por gracia, justificación por fe. Y ahora dice justificación por la sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué la justificación es por la sangre? Bueno, porque la sangre nos limpia del pecado. Mientras nosotros vivimos en pecado, no podemos estar reconciliados con Dios. Pero al limpiarnos del pecado somos salvos de la ira y somos reconciliados. Por eso dice aquí, el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Así que la sangre también justifica porque nos perdona para que podamos estar reconciliados con Dios. Y el último concepto lo encontramos en el libro de Santiago. Y vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a leer aquí en el versículo 24, donde dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Alguien pensará que se está contradiciendo, Santiago está contradiciendo a Pablo, pero no. Pablo está hablando que también la justificación viene por las obras. ¿Pero en qué sentido? Bueno, aquí lo explica en el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que las obras, ¿qué hacen? Perfeccionar la fe, porque las obras son el fruto, el resultado de la fe. Y por eso tenemos ahora, entonces aquí, 4 conceptos de la justificación que forman un solo concepto. Justificados por la gracia, justificados por la fe, justificados por la sangre y justificados por la